como auditor. Ok. Qué bien. Y Sí, ahora sí le puedes. hoy estamos viendo nosotros el éter, pero en cada uno de los chakras, por lo cual hemos comenzado por el, el éter que está en la flor de Muladhara, ¿no? Entonces, digamos que el éter en la flor de Muladhara se distingue porque si hay nosotros habíamos hablado ya que Muladhara significa el principio raíz, o el Adara es la fuerza del espíritu que habita dentro de la tierra misma, o sea, es la fuerza terrenal que viene a nosotros. Entonces, por eso se dice la fuerza del Adara o el principio raíz de vida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el planeta Tierra vive y que nosotros somos parte de ese planeta Tierra. Es decir, hay un cuerpo mayor que todos nosotros que se llama planeta Tierra, del cual nosotros todos formamos parte. Digamos, muchas veces nosotros tendemos a pensar que yo soy independiente de la Tierra, pero realmente formamos parte de un cuerpo mayor que es la Tierra. Asimismo, la Tierra es parte de un cuerpo mayor que es el sistema planetario solar. Y, y asimismo, estos van creciendo, ¿no es cierto? Y el sistema planetario solar tiene un cuerpo más grande que es la galaxia del cuerpo celeste y cuyo centro, algunos dicen que el corazón de esta constelación es Sirio y, y asimismo, digamos, todas esas constelaciones, todas esas galaxias tienen otro cuerpo mayor y así, ¿no? Va creciendo. Entonces todos vamos formando como cuerpos y cuerpos cada vez más grandes. Pero como hoy nos vamos a concentrar, digamos, en lo micro, en nuestro propio universo, entonces nosotros vamos a empezar a ver nuestras propias estrellas. Nuestras propias estrellas se refieren en principio a la flor de Muladhara. Y en nosotros, en la flor de Muladhara, vamos a encontrar entonces el Adara, el principio raíz. Sin embargo, ese fue como el tema que se ha desenvuelto en estos días, en estos tiempos. Eh, Nosotros vamos a descubrir entonces que el primer paso que nosotros debemos dar en la introspección acerca de la flor de Muladhara o la rueda del principio raíz es que muy pegada a esa flor existe una cámara secreta. Esa cámara secreta guarda el mayor secreto del universo. Es decir, en otras palabras, esa cámara secreta está muy pegada, pero no siempre nosotros somos conscientes de que existe. De esta manera, nosotros vamos a poder descubrir que en esa cámara secreta existe lo que se llama un Traipura. El Traipura es el éter mismo que habita en nuestro interior, pero que se expresa en forma de un triángulo. Ese Traipura, que es el éter expresado en tres formas: mente, energía, materia. Traipura entonces se refiere al éter en su forma triangular: mente, energía, materia. Esta forma triangular en los mundos astrales se percibe como un triángulo de fuego. Es decir, es visible a los ojos de aquel que logra ver dentro de los campos astrales. No es simplemente una suposición o una asimilación mental, sino que es un hecho real que hay dentro de nosotros mismos. Por eso cuando nosotros visualizamos que vamos a empezar a hacer una transmutación, tenemos que visualizar a Traipura como un triángulo, ¿cierto? Un triángulo de fuego. Entonces, ese es Traipura: mente, energía, materia. Luego nosotros vamos a descubrir entonces que
Esta cámara secreta nos ha permitido a nosotros visualizar la fuerza del éter. Visualizar la fuerza del éter quiere decir que nosotros vamos a poder darnos cuenta que esa fuerza habita en nuestro interior y tenemos una misión con ella misma. Es decir, en otras palabras, allí hay algo que se llama, porque estamos estudiando esta parte, estamos estudiando lo del Satachakra Nirupama, hay una cosa que se llama el Kama Rupa. Esa Kama Rupa es el principio del deseo, ¿sí? Ese principio del deseo hace que nosotros empecemos a sentir deseos, a movernos por el deseo. Kamarupa, entonces es el principio del movimiento del deseo, pero también es el movimiento de la vida misma. Kamarupa indica, digamos que rupa es movimiento y kama es deseo, ¿cierto? Entonces el movimiento de la pasión, el movimiento del deseo, el movimiento de todas las manifestaciones de la vida. Por eso nosotros debemos ver en esta flor de Muladhara no solamente el principio de la pasión, sino el principio de todos los movimientos que dan la... Nosotros, digamos que allí vamos a encontrar que esta flor está revestida de un color rojo, porque es el símbolo del amor. El amor, si bien el amor en un principio lo podemos ver como o reconocer como el principio sexual, realmente el amor es el principio de la vida que sostiene todo el universo. O sea, el amor es el principio de vida. Por amor se mueven todos los sistemas planetarios. Y por amor nosotros tenemos la vida. Es decir, el amor es el principio de todo. El amor es el primer misterio de la manifestación. Se dice que el amor fue el primer misterio que penetró dentro de la noche oscura del universo, en el Mahapralaya. Cuando el amor penetró dentro del Mahapralaya, Dios quiso conocerse a sí mismo. Entonces nació ese deseo de conocerse a sí mismo. El deseo de conocerse a sí mismo generó entonces ese amor misericordioso, ese amor de vida, ese amor de creación que ha hecho posible todo. Ha hecho posible la belleza de la flor, ha hecho posible el pasaje de las nubes, ha hecho posible el cielo estrellado, ha hecho posible el suspiro de una persona y ha hecho posible todos los seres vivos desde el reino mineral, vegetal y animal. Por eso se dice siempre que el amor es el principio y el fin del sendero. El principio del amor hace que nosotros podamos descubrir y que tendríamos que estarlo viendo continuamente como la fuerza que mueve todo. Es la fuerza que mueve todo el sendero del alma. Entonces, cuando nosotros hablamos de transmutar o de
reconocer la flor de Muladhara, algunos dicen, yo lograré esto, yo lograré lo otro, pero lo que estamos haciendo es descubriendo el amor en sí mismo, aprendiendo a amar. Aquí nosotros vamos a ir descubriendo, ¿cierto? En esta primera flor de Muladhara, cómo ese triángulo de Traipura tiene las tres cualidades, ¿cierto? Nosotros descubrimos que esas tres cualidades las llamamos gunas. Las tres cualidades son sattva, raja y tamas. Sattva, rajas y tamas. Sattva se refiere a la fuerza del espíritu o de la mente. Rajas se refiere al movimiento del espíritu o energía. Y tamas se refiere a la materia, a lo lento, a la inercia misma de la materia. Sattva entonces es espíritu, rajas es energía y tamas es materia. Como cualidades de Traipura, quiere decir que cada una representa una revelación del éter. Y bueno, siempre recordar que el éter nos se refiere también, el éter es como la sustancia. Vamos a hablar un poco para entender un poco qué es el éter desde ese punto de vista. El éter lo podemos asimilar a cuando nosotros miramos la creación y observamos que en el triángulo supremo, en la Trinidad Suprema, nosotros tenemos el espíritu en sí, que es el Dios absoluto, único, totalmente incognoscible, y la sustancia. Entonces aparece el espíritu en sí y la sustancia. La sustancia es como el gran huevo cósmico donde se va a forjar la manifestación. Entonces el éter es como ese papel en blanco donde se dibujan los diferentes momentos del presente perfecto. Es realmente la sustancia lo que nos muestra a nosotros como la Divina Madre manifestada. Por eso se habla a veces de la unión sustancial, es decir, unión en la sustancia. Pero quiere decir que detrás de todas las cosas siempre está el éter. Detrás de toda manifestación está el éter, porque es la que permite que esa manifestación sea posible. Es la Divina Madre manifestada. Es como hablar de Ageia. Entonces, cuando nosotros hablamos de el éter, nosotros estamos hablando de esa manifestación, de ese lugar donde se expresa la manifestación. El éter está entonces detrás de toda manifestación. ¿Esto qué significa? El éter está entonces detrás de toda manifestación. Significa que detrás de la tierra, el aire, el agua y el fuego, o sea, detrás de los cuatro elementos,
está el éter mismo. Esto que viene a significar dentro de la comprensión o de la percepción humana. Esto significa entre la percepción humana que si bien nosotros vamos a poder ver los cuatro elementos bajo una mirada más concienzuda, bajo una mirada más atenta, vamos a poder ver que detrás de todas las cosas está la presencia de Dios. Está la presencia del éter. Entonces, vamos a poder decir que la forma pura, digamos, la pureza virginal de cada elemento está mostrada en el éter. Ya cuando se hace la manifestación, vamos a poder ver entonces cómo la ilusión va creando, digamos, diferentes situaciones que hace que nuestra percepción acerca de un elemento o de otro empiece a variar de acuerdo a nuestra percepción. Entonces, eso nos indica a nosotros que la presencia de Dios está presente en todas las cosas. La presencia de Dios está en todo. Hay ejercicios en el yoga que se basan en esta disposición o esta percepción del éter. Y es que detrás de todas las cosas está el éter. Detrás de todas las cosas está Dios mismo. Allí nosotros, digamos, vamos a percibir que el éter, digamos, se produce cuando ese movimiento entre la esencia y la sustancia se genera o genera los 7 rayos cósmicos. ¿Esto qué significa? Que cuando empieza el éter a moverse, ese triángulo a moverse, ¿qué quiere decir? Que en el centro mismo del triángulo emana una idea. Esa idea que se emana se traduce en un pensamiento, en una idea creadora, en una manifestación o una expresión imaginativa. Esa expresión imaginativa luego entonces se vuelve una realidad, o sea, se expresa en la manifestación. Eso significa que cómo se mueve exactamente la manifestación. Entonces, es como si, hablando en términos un poco alquímicos, pero también un poco, es como si el oro que significa la luz del espíritu, se va derritiendo, ¿cierto? Y se sumerge en la materia. Por eso digamos que la materia es la manifestación del espíritu. Y en cierta forma, esto hace que nosotros podamos percibir claramente cómo la materia tiene como fundamento real o sostén real la presencia de Dios. Bueno, este es muy importante. Ahora, como nosotros estamos hablando del Satachakra Nirupama, que es un libro, el libro base del verdadero Tantra Yoga, y nosotros sabemos que el Tantra Yoga nos
a veces equivocadamente, pienso yo, lo han tratado solo como el movimiento o la fuerza o, o la decodificación de lo que significa la experiencia sexual. Pero realmente lo importante del Tantra Yoga es ver que allí, efectivamente, en la fuerza sexual, se esconde la energía. Se dice, digamos, que allí, en el órgano sexual, está la serpiente enroscada, la serpiente dormida. ¿Sí? Entonces, esa serpiente es necesario despertarla para que vaya subiendo a través de la columna vertebral. Este es, digamos, como la acción que nosotros tenemos siempre que manifestar. Pensar que nosotros tenemos una serpiente interior. Por eso a veces lo llaman el fuego serpentino, o sea, el fuego de la serpiente de fuego. Esa serpiente de fuego se despierta y va a subir a través de la columna vertebral. Cada media vuelta va subiendo hasta tocar un chakra. En otras palabras, eso quiere decir que damos 3 vueltas y media, da, da la serpiente para poder llegar a la cabeza, al chakra coronario. Esto quiere decir entonces que hay la imagen que tenemos que nosotros tener es siempre la serpiente dormida. La serpiente dormida se expresa obviamente al principio en los órganos sexuales. Por eso el órgano sexual siempre tiene mucha fuerza y en general es muy difícil de dominar, porque allí está toda la fuerza de vida. Pero al mismo tiempo está la posibilidad de unirse a Dios. Solamente cuando nosotros comprendamos que esa fuerza es la fuerza que tenemos que transmutar, entonces nosotros vamos a dejar de obedecer solo al instinto o de, o de rechazar la fuerza sexual como una fuerza negativa, pero sino para verla como una fuerza de transmutación. Bueno, vamos ahora a abrir como algunas preguntas. Señor, Sí, ¿qué quería relación hay preguntar. entre astral y el éter? Sí, diga, lo que pasa es que el éter es el sustrato donde se expresan todos los mundos, ¿cierto? Todos los mundos. La materia se sustenta en el éter, el astral se sustenta en el éter, el mental se sustenta en el éter, todo es el éter. El éter es como Ageia, el éter es Dios, el éter es Dios manifestado. Entonces es como una forma de hablar de Dios. Uno podría decir, uno podría hablar de Dios y del éter como si estuviéramos hablando de lo mismo. Por eso nosotros decimos que el éter es, es como Dios mismo, ¿no es cierto? Es como cuando nosotros decimos, por eso se dice que la misión del hombre es conocer el éter y dominarlo, es decir, conocer a Dios y dominar la manifestación de Dios.